Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, profe. Vamos a comenzar la clase. Ya la última. Y hoy vamos a continuar estudiando volúmenes de sólidos de revolución. Vamos a usar el método de cascarones cilíndricos. Pero fíjense, este método lo vamos a aplicar en el siguiente caso. Profe, Diga. creo que no está compartiendo la pantalla. Ahí. Profe, disculpe, también dijo que queda pendiente un ejercicio de la anterior clase. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Bueno, teníamos esta región, está ahí esbozada. Eh, este, el dibujo no corresponde, debe ser. Parece que moví algo acá sin querer. Voy a hacer el dibujo de nuevo. Profe, disculpe, si está grabando la clase. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Ajá. Pasando algo rarísimo acá que no puedo dibujar bien. Esta región, la región acotada por la parábola x menos 1 al cuadrado menos 3 y la recta x menos 2, la vamos a rotar alrededor de la recta x igual 3. La región, supongo que moví algo, qué sé yo, y el dibujo, pues, quedó mal. En la parábola interseca la recta en los puntos 0, menos 2 y en 3, 1. ¿Todo bien? Sí, había quedado bien. Y vamos a girar esta región alrededor de esta recta. La recta es x igual 3. Como les indicaba ayer, ustedes tomen
un punto X entre 1 y 2. Y ahí van a un momento. Van a poner un segmento con cierto ancho entre que está dentro de la región. Estaba preparado para esta parte de la clase. Así que lo hacen girar ese segmento. Cuando gira alrededor de este eje, genera una arandela. Lo mismo hacen con un segmento para X entre 2 y 3. Esto no es X, disculpen, esto es Y. ¿Por qué tienen que tomar dos diferenciales de volumen distintos? Porque la función que tienen que integrar cambia entre los intervalos menos 3 y 2 de Y 2 y 1 de Y. Fíjense que lo que tendrían que hacer para calcular el dB, y voy a plantear la integral y dos integrales. Sigo con lo que teníamos para hoy. Nuestro dB sería el volumen de la arandela correspondiente. Entonces, eso es pi por el radio al cuadrado, que en este caso va a depender de y, radio externo, menos el radio interno, el radio del agujero, al cuadrado, por el ancho de la arandela, que en este caso va a ser de y, como el ancho de este tipo de segmentos que estábamos considerando. Y esto tiene altura de y, aquí esto tiene altura de y. Lo que va a cambiar en ambos intervalos es el radio externo y el radio interno. En el intervalo que va de menos 3 a 2 tenemos el radio externo, es la función que está más alejada del radio de giro, y esta es una rama de la parábola que ahora tenemos que ver en términos de x, en términos de y, perdón. Y igual a x menos 1 al cuadrado menos 3. ¿Sí? Aquí tenemos x cuadrado menos voy a escribir esto en términos, voy a escribir x en términos de y. Entonces x cuadrado menos 2x más 1 menos 3, tengo x cuadrado menos 2x 2. Algo va a estar complicado. Esto es la raíz de x. No tengo dos funciones. Una es la raíz de x más 3, de y más 3, más 1 y la otra es la raíz
menos es 1 menos la raíz de y más 3. La función con la suma les describe esta rama. Y la función con el producto, con la resta, les describe esta rama. Vean el cuadrado aquí. No lo estoy haciendo despejando. Ahora aquí va a ser complicado. Este volumen es mejor calcularlo usando cascarones, que es el método que vamos a ver hoy. Así que mejor vamos a pasar a esto. Eso lo podemos ver al final si hace falta. ¿Cuál es la situación con el método de cascarón? Tenemos una región de este tipo. Vamos a poner el nombre. X está en el intervalo cerrado AB y Y está acotado inferiormente por una función y superiormente por otra. Esta función G y esta función F son continuas. Y la región se rota alrededor de una recta vertical. X igual K. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen del sólido generado? Vamos a usar esta misma función si quieren. Tenemos la región encerrada entre la función g de x igual a x menos 1 cuadrado menos 3. De x, a ver cómo era, x menos 1 al cuadrado menos 3. Y la función f de x igual a x menos 2. Vimos qué forma tiene eso. Copiar y pegamos aquí. Ya van a ver por qué el método de los cascarones es mucho mejor en este caso. Mantener esa curva. Aquí.
no, el mismo trazo. Ahora sí. Bueno, voy a volver a hacer esa parte, pero esté tan junto tampoco. Esta parte de la parábola. Cuando se gira, esta figura alrededor del eje de rotación, x igual 3, se genera un sólido que, bueno, más o menos tiene esta forma, si vemos su sección longitudinal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar acá una paramos en un punto X acá. Punto X entre porque no les he explicado la parte de que les debo explicar primero. Habíamos llegado a la conclusión en la clase anterior de que estas dos curvas se intersecan en los puntos que tienen coordenadas X, 0 y 3. Entonces, nuestra coordenada X va a variar entre 0 y 3. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Tomamos una partición en un momento. Damos una partición de 0,3. Y pienso lo que vamos a hacer. Dado por supuesto vamos a llamar y subir al intervalo IS. Y vamos a definir una región vertical una franja vertical en la región que estamos rotando. La región RI. X es un elemento de subir. Y está por encima de la recta y por debajo de la parábola. Es decir, Y es mayor que X menos 1 al cuadrado menos 3. X menos 1 al cuadrado menos 3. Y es menor que la recta X menos 2. Dibujo aproximado de cómo sería una franja como esa. Algo así. Cuando rota la región, esta franja también rota. Voy a borrar esto porque esto me entorpece el dibujo realmente. Ese es lo que está haciendo es estorbar. Entonces, cuando rota la región, esta franja también rota. Y al rotar esta franja, queda más o menos por aquí,
genera una figura que ya no es, a ver, este es el eje de rotación a 1, genera una figura que no es un disco y no es tampoco un arandel. Que tiene más bien esta forma, como un cilindro hueco. Y eso es como la mitad del cilindro hueco. Un cilindro hueco no es perfectamente cilíndrico. Entonces ese cilindro hueco tiene una pared que tiene un cierto ancho. Ahí están viendo un corte del cilindro. No están viendo el cilindro completo, están viendo medio cilindro. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Aló? Sí, profe. ¿Escuchan? Ok. Entonces estamos viendo medio cilindro. Queremos calcular el área de esa figura, que es una especie de cilindro. Es como si tomaran un sorbete y quisieran calcular el volumen del sorbete. Bien, esta figura tiene un volumen, contribuye en total con un volumen delta I-B. Y está claro que si yo sumo todos esos delta I-B, tengo mi volumen total. Igual 1 hasta n delta I-B, donde delta I-B es el volumen del sólido obtenido al rotar la región RI alrededor de la recta X igual 3. Ese delta IB lo vamos a aproximar con el volumen de un cilindro hueco, cuya pared tiene un ancho de, digamos, delta IX. ¿Cómo vamos a tomar ese cilindro? Bueno, escogemos un CI, perteneciente al intervalo I sub I, por acá, en un sitio en el medio. Y vamos a evaluar la función G y la función F en ese CI. F de CI, como F es la función que está por arriba, menos G de CI va a ser la altura del cilindro. Así que, ¿cómo se calcula el volumen de ese cilindro? Ese cilindro tiene volumen aproximado de esta altura, ¿sí? Menos 2pi por un radio que depende de X. Y ese radio es la distancia entre este punto, ahí que tengo que marcarlo, la distancia entre el eje de rotación y CI. CI está por acá. Esto es ese radio, aproximadamente. Por la altura del cilindro, que también en este caso depende de X, por el ancho
que de X, aquí lo que tengo que hacer es poner que esto depende de 6. 6 por la altura, que depende también de 6 por delta y X. Ese factor 2pi RCI me da la longitud de la circunferencia en la base del cilindro. No multiplico eso por la altura, tengo, digamos, el área de una de las paredes del cilindro. Si multiplico eso por el ancho de la pared, tengo aproximadamente el volumen del cilindro. Este R de CI es la distancia entre CI y el eje de rotación. Como CI está entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Y el eje de rotación es 3. Este R de CI es 3 menos 6. Y ya vimos cuál es la altura. Entonces, la contribución de volumen de esa franja cuando la rotamos es aproximadamente 2pi por R de CI, que es 3 menos 6, por la altura del cilindro, que es F de CI menos E de CI, por el ancho de la pared del cilindro, que es delta IX. Al hacer tender la norma de la partición, este delta IX tiende a 0, y lo que tenemos es un montón de sumas de cascarones cilíndricos, de volúmenes de cascarones cilíndricos, infinitos cascarones cilíndricos de grosor infinitamente pequeño, y eso nos da el volumen del sólido generado. Nuestro diferencial de volumen sería en este caso 2pi por 3 menos x por f de x menos g de x por dx. El volumen lo obtenemos integrando, en este caso de 0 hasta 3, esta función. 3 menos x por f de x, que es la función que nos da la recta, menos g de x, que es la parábola, por dx. Ese es el método de cascarones cilíndricos en resumen. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo está claro. Ya que todo está claro, fíjense cómo vamos a simplificar un poco la búsqueda del diferencial de volumen como hicimos con el método del disco y de la arandela. Ustedes tienen su región. En una región en el plano. Una manera aquí
la dibujo. Tienen una recta constante, vertical. Llamen esto K. Tienen una región aquí entre un punto A y un punto B, y esta la rotan alrededor de esta recta. ¿Cómo van a hacer para encontrar su diferencial de volumen, su dB? Simplemente se van a un punto dentro del dominio, punto X. Y sobre ese punto toman un segmento como lo que estábamos discutiendo ayer. Un segmento que tiene un cierto ancho. Además que vamos a llamar diferencial de X. Como un rectangulito muy angosto. Lo pueden pensar así. Un rectángulo muy angosto justo sobre X, o un segmento sobre X que tiene un poquito más ancho que los segmentos normales que no tienen ancho. Bueno, este sí va a tener un cierto ancho diferencial de X, un ancho mínimo, ancho infinitesimalmente pequeño pero distinto de cero. Entonces, este segmentico, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, este segmentico, ustedes lo van a girar alrededor del eje de rotación. Y cuando lo giran alrededor del eje de rotación, él genera, aquí no es, genera una especie de cilindro, hueco, había dicho. Piensen en una hoja de papel, por ejemplo, que ustedes doblan y hacen un cilindro con ella. Un cilindro, tiene un gran hueco en el medio, como si fuera un sorbete, como les comentaba. Un sorbete muy ancho. Y genera este cilindro hueco. Ese cilindro hueco tiene un volumen, al igual que un sorbete tiene un volumen, un objeto que existe en el espacio. El volumen de este cilindro hueco se gira un segmento de ancho de X paralelo al eje de giro o eje de rotación, y este genera un cilindro hueco cuya pared tiene ancho de X. El volumen de este cilindro es el diferencial de volumen. Y ese diferencial va a ser este radio. Ustedes lo multiplican por 2pi y les da la circunferencia de la pared del cilindro. Circunferencia, pared, cilindro. Si multiplican eso por la altura, es la altura, esto es F y esto es G. Y luego multiplican por el ancho del cilindro, tienen el volumen del cilindro.
Entonces, así es como obtienen su diferencial. Y el volumen, altura, esto es ancho. Y el volumen, desde luego, lo van a obtener integrando entre A y B este diferencial de volumen, que en este caso es 2pi por la integral entre A y B del radio por la altura del cilindro. El radio es la distancia del punto X al eje de giro, o sea que en este caso es X menos K. 2pi por la integral de A hasta B de X menos K por f de X menos e de X, y esto integrado con respecto a X, por supuesto, el diferencial de X. Y la integral de ese diferencial de volumen entre A y B nos da el volumen del sólido de revolución que estamos buscando. Fíjense, acá les dejé la integral, no se la dejé planteada, se la dejé planteada, pero aquí habría que continuar. Eso es algo que ya saben hacer. Y acá, pues, bueno, esto es por explicar cómo hallar el diferencial de volumen sin una partición, etcétera, simplemente haciéndolo de forma abreviada como hicimos con el otro par de métodos. A ver, ¿todo claro con esto? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde debemos aplicar el método de los cascarones cilíndricos. Ejemplo. Tenemos la región acotada de la siguiente forma. Región acotada por 1 sobre raíz de x, x igual 1, x igual 4 y el eje x. Y se rota alrededor del eje y. Se rota alrededor del eje y. ¿Cuál es el volumen del sólido generado? Volumen del sólido generado. Vamos a hacer primero un boceto, dibujito. La región que queremos rotar, se la voy a dibujar aquí meramente. A veces se marca solo. Tiene esta forma. Por supuesto, en cero, esta función no está definida. Fíjense que estamos tomando la región desde x igual 1 hasta x igual 4. Vamos a ver un poco hacia abajo. Vamos a poner 1 aquí. 2, 3, 4 aquí. En 1, pues raíz de 1 es 1. Entonces, la función está acá, 1 sobre 1. Un poco
resultado. Vamos a doblar, a duplicar la escala. Tengo 1, tengo 1. Vamos a hacer el dibujo otra vez. Un poco pequeño, quedaron un poco pequeños los 6. La escala no la puedo hacer tan pequeña porque no se ve casi el dibujo. Y tengo que poner esto suficientemente largo. Acá, bueno, que no es tan importante. A ver, aquí. 1, acá 2, 1, 2, 3, 4. Llega hasta acá. ¿Sí? En 1, 1, figura va desde este punto 1, 1. En 1 la función f vale 1. Para x igual 4, raíz de 4 es 2. Entonces la función vale 1 sobre 2. Si ustedes calculan las derivadas, se darán cuenta de que esta función acá es más o menos así. Una función convexa. La región que queremos rotar es esta región. La rotamos, por acá nos queda una especie de menos 1, menos 2, menos 3, 4 por acá. Queda esta especie como de volcán aplastado. Volcán bastante achatado. Entonces queremos calcular el volumen de esta figura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una distancia x, un x entre 1 y 4. Y ahí, como hemos estado diciendo, vamos a poner dentro de nuestra región un segmento. Segmento vertical. Y este segmento, pues vamos a considerar que tiene cierto ancho, tanto una cierta área. Cuando rota, describe un cascarón cilíndrico. Y nuestro diferencial de volumen es el volumen de ese cascarón cilíndrico, de ese cilindro hueco que genera este segmento. Tiene ancho de x. Como hemos calculado, nuestro diferencial de volumen va a ser la distancia de este x al eje de giro multiplicada por 2pi. Esa distancia la hemos llamado radio. Distancia de x al eje de rotación. En este caso es el eje y. Por la altura de ese segmento. Piensa que ese segmento va desde el eje x
hasta la gráfica de la función f, la gráfica de la función 1 sobre raíz de x. Entonces su altura es 1 sobre raíz de x. ¿Sí? De manera que nuestro diferencial de volumen es 2pi por la distancia de x al eje y, eso es x, por la distancia entre 1 sobre raíz de x y el eje x, eso es 1 sobre raíz de x, por el diferencial de x, que es el ancho del segmento. Simplificando, esto es 2pi por raíz de x por el diferencial de x. Ese es el diferencial de volumen. Y si nosotros integramos nuestro diferencial de volumen de 1 a 4, eso nos da el volumen de todo el sólido. Así que esto es 2pi por la integral de 1 a 4 de la raíz de x. Y cuando calculamos esa integral, el resultado es 28 pi tercios. ¿Entendido? Cuando ustedes vean que calcular un volumen por el método de las arandelas o los discos, va a ser necesario calcular más de una integral. Tienen que dividir la región en varias subregiones, etc. Entonces probablemente lo mejor sea usar el método de los cascarones. Bueno, Profe, ¿podría repetir para, para usar ese método? Es que se entrecortó. ¿cuándo? Más o menos. O sea, lo que dijo que era efectivo para algunos casos usar este Así método. que posiblemente si ustedes ven que usar el método de las arandelas o el método de los discos les lleva a calcular más de una integral, es decir, que les lleva a dividir la región que se rota en más de una subregión, entonces probablemente en ese caso lo más adecuado sea usar el método de los cascarones. Aquí quizá no es tan notorio, pero observen que si usáramos el método de las arandelas necesitaríamos dos integrales con respecto de y. Una integral que vaya desde 0 hasta 1, a ver, estamos integrando con respecto a y, desde 0 hasta 1 medio, ¿sí? Que en realidad sería la integral de una constante, porque sería la integral de 3, es decir, de 4 menos 1. Y a eso le tendríamos que sumar la integral desde 1 medio hasta 1 de la inversa de esta función y de x, que sería, si ustedes despejan ahora x en función de y, 1 sobre y cuadrado. Sobre y cuadrado, correcto. 1 sobre y cuadrado. Entonces ahí tendrían que utilizar, perdón, 1 sobre y cuadrado menos 1. Entonces ahí tendrían que utilizar dos integrales distintas para calcular este volumen. En cambio, usando el método de los cascarones, lo tenemos con una sola integral. Y no es que nos moleste calcular más de una integral. En algunos casos puede ser más simple calcular dos integrales. No tengo un ejemplo por aquí de eso ahora, pero
probable que eso, un caso como ese ocurra. Otro ejemplo. Tenemos esta región. Queremos calcular el volumen. Está aquí. Calcular el volumen del sólido generado al girar la región formada por los puntos del plano con x mayor o igual que 0, x cuadrado menor o igual que y menor o igual que 2 menos x cuadrado. Y vamos a rotar esta región alrededor del eje Y. Como de costumbre, lo primero acá es dibujar la región, o menos hacer un boceto de la región. Uno dibuja el plano cartesiano, los coordenados, y tenemos dos funciones aquí acotando verticalmente a la región dada. ¿Sí? A ver, permítanme un segundo. Hay algo que está llegándome en este momento, una información. Aparentemente va a haber un cambio en las fechas. A ver, les comento. Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2020, el personal académico y de apoyo académico realizará lo siguiente. 1. Calificar los trabajos, pruebas, exámenes o similares correspondientes a eventos de evaluación realizados hasta el 15 de septiembre de 2020. 2. Organizar las clases que tenía programadas anteriormente para estos días de forma asincrónica, de ser el caso y si la temática lo permite, e incluir las grabaciones y material pertinente en su aula virtual para que los estudiantes puedan acceder a los mismos. 3. Reprogramar todos los eventos de evaluación como pruebas, exámenes, presentaciones orales y similares, entrega de proyectos, trabajos y deberes que estaban planificados para los días 16, 17 y 18 de septiembre para los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2020 respectivamente, y elaborar los instrumentos de evaluación para los días indicados. Y 4. Reprogramar las tutorías planificadas para los días 16, 17 y 18 de septiembre para los días 22, 23 y 24 de septiembre. Aparentemente, toda actividad de esta semana a partir de mañana se propone para el martes de la próxima semana. Martes, miércoles y jueves de la próxima semana, todo lo que estaba programado para miércoles, jueves y viernes de esta semana. No dice nada del lunes 21, vaya a saber por qué, no lo sé. Pero bueno, acabo de recibir esta información y pensé que era de interés para ustedes también.
El lunes hasta ahora hay examen. Aquí no dice nada del lunes 21. Pero vaya a saber cómo será porque también las tutorías hay que reprogramarlas, entonces aparentemente no podría darles tutorías antes del examen. Así que, bien, vamos a salir, a seguir con esta clase y cualquier otra información se las haré llegar en cuanto la tenga disponible. Aparentemente es una información que circula desde algunos decanatos. ¿Sí? De todas maneras, bueno, estén pendientes que a medida que tenga una información más completa se las haré llegar. Bueno, como les digo, no sé qué se estará planificando con respecto al lunes 21. No tengo idea y esa fecha pues es fundamental para nosotros, es clave, pero dado que no habrá clase el resto de la semana y que algunos grupos tal vez tengan todavía clases de CP pendientes, tal vez esto influya en la fecha del examen. ¿Sí? Yo les avisaré con tiempo, de ser el caso. Seguro mañana en la tarde ya tendré información sobre el examen. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, tenemos que hacer un esbozo o un boceto de la región que vamos a rotar. Fíjense que esta región está inferiormente acotada por la parábola y igual a x cuadrado. Voy a tomar esta escala, que no es muy grande, pero tampoco es tan pequeña. Esta parábola pasa por el punto 1, 1, pasa por el punto 0, 0, tiene vértice en el punto 0, 0 y llega hasta el punto 2, 4. Ella viene así, más o menos. Esta otra parábola, en cambio, la parábola 2 menos x cuadrado, abre hacia abajo. ¿Sí? Entonces es como la parábola menos x cuadrado desplazada 2 unidades hacia arriba. Entonces ella pasa por raíz de 2 está más o menos por acá. Y pasa también por el punto 1, 1. Entonces ella interseca nuestra parábola original. Esto es muy mal dibujo de una parábola. En este punto 1, 1, después pasa por acá por el punto raíz de 2 y sigue hacia abajo. El dibujo queda un poco torcido. Pero un día dejaré de ser tan fastidioso y perfeccionista con los dibujos que yo hago. Está malo. Con los dibujos que hago en clase. Con los dibujos que ustedes hagan ahí no seré tan perfeccionista, a menos que la idea sea graficar una función, que ahí sí hay que tener cuidado. Pero con los dibujos que yo hago, pues se habrán dado cuenta que lo repito un montón de veces, porque todas las veces me salen mal. Entonces, observen, ese es un esbozo de la región que estamos rotando alrededor del eje X. Eso quiere decir que la región completa tiene, si la cortan a la mitad, observan algo más o menos como esto. Entonces, aquí, si nosotros quisiéramos calcular eso mediante el método de los discos, tendríamos que calcular dos integrales, una desde 0 hasta 1 y una de 1 hasta 2, porque las funciones involucradas son diferentes. Si usamos el método de los cascarones, en cambio, lo que debemos hacer es encontrar, por cierto, déjenme ver si esto de casualidad me permite
Luego acá yo creo que sí se puede. Y lo amplío. Y así vemos un poco mejor qué es lo que está ocurriendo. Sí, perfecto. Puedo ampliar. Ahí está el dibujo. Si me permiten, incluso buena idea borrar esta parte. Entonces, tenemos, si quieren demostrar formalmente que estas dos gráficas se intersecan en el punto 1, 1, que es donde estamos diciendo que se intersecan, pues lo que tienen que hacer es igualar x cuadrado con 2 menos x cuadrado. Buscamos la intersección entre ambas funciones. Entonces, observen que de acá tenemos 2x cuadrado menos 2 igual a 0, y de acá tenemos x cuadrado menos 1 igual a 0, y de acá tenemos que x es igual a menos 1 o x es igual a 1. Como x en esta región mayor que 0 nos interesa el punto de intersección donde x es igual a 1 y descartamos el punto donde x es menos 1, entonces el punto de intersección de ambas parábolas, como habíamos dicho, es 1, 1. Entonces, para encontrar el volumen tenemos que integrar entre 0 y 1. Bien, ¿cómo vamos a encontrar nuestro elemento diferencial de volumen? Ustedes, como les había dicho ayer, llegan y separan en un punto X entre 0 y 1. Tomamos un X cualquiera, que es otra manera de decir un X arbitrario, un X. Me ha ocurrido una descripción particularmente apropiada para estos casos. Toma un X cualquiera entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y sobre este X toman un segmento ancho, como no lo había llamado así, pero me parece un buen nombre. No quedó vertical. Tal segmento lo podríamos llamar un diferencial de área dentro de la región. Una franja muy, muy, muy delgada, infinitamente delgada, sumamente delgada, pero con un ancho que no es 0. ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden ver como un segmento que tiene un poquito de ancho. Un segmento gordo, digamos. Ese segmento lo giramos alrededor del eje de rotación y el resultado como pueden observar es un cilindrito aquí, hueco, que recuerda parte de un sorbete, como les había comentado. Entonces ahí tomamos un segmento ancho, como lo habíamos denominado, sobre X, con ancho diferencial de X. Ese diferencial de X lo que indica es eso, es una cantidad sumamente pequeña. Como una anécdota interesante,
A mí me sorprendió bastante. Pero fíjense que el cálculo es una invención del siglo XVII. Newton en 1600 y algo. Es apenas en el siglo XIX. Capaz este cuento igual no les interesa, pero cultura general es bueno y es importante. Apenas es en el siglo XIX cuando se formula todo el análisis matemático en términos de epsilon, delta, y se da la noción rigurosa de límite, continuidad y todo esto. Se llama la aritmetización del análisis y fue obra fundamentalmente de gente como Cauchy, Weierstrass, etcétera, etcétera. Pero fíjense que hay un gap ahí de más de un siglo. Estamos hablando del siglo XVII hasta el siglo XIX, casi un siglo y medio, qué sé yo. Estoy hablando de memoria. Antes de eso, trabajar con cálculo podía ser un poco confuso en algunos casos, porque la gente que inventó el cálculo hablaba de cantidades infinitamente pequeñas, que no son cero, pero son menores que cualquier número real positivo. ¿Sí? Una cantidad de que tenga esas propiedades no puede existir en los números reales, como podrán darse cuenta. O sea, yo no puedo tener una cantidad que sea menor que cualquier número real positivo y que no sea cero. Lo que sospechan algunos historiadores de la ciencia, y lo que he leído por ahí, es que probablemente los padres del cálculo pensaban en unas cantidades que no eran números reales realmente, sino que estaban añadiendo un montón de elementos nuevos sobre la recta real y que dentro de su cabeza, pues eso funcionaba muy bien. Algo así estamos haciendo acá, estamos añadiendo, estamos acercándonos un poco a la manera de pensar de los inventores o descubridores, como prefieran verlo del cálculo. En caso de que ustedes piensen que las matemáticas se inventan o se descubren, bueno, es una polémica que no podemos decidir acá porque no tenemos tiempo para eso, no es el propósito del curso. Pero acá estamos pensando de alguna forma como pensaban los padres fundadores del cálculo, porque estamos añadiendo un objeto geométrico nuevo que es una especie de segmento que tiene un cierto ancho. O sea que no existe y ese segmento tiene ancho de x que podríamos pensarlo como una cantidad positiva real menor que cualquier positiva, mayor que cero, menor que cualquier número real positivo. Bueno, esto es una especie de mnemotecnia hasta cierto punto, al igual que el uso de diferenciales en la fórmula de la regla de la cadena, una especie de mnemotecnia para calcular eficientemente el diferencial de volumen, pero esa eficiencia se está perdiendo entre tanta cháchara de mi parte. Entonces, volviendo a esto, tomamos un X cualquiera, tomamos un segmento que tiene cierto grosor sobre este X, grosor es de X, diferencial de X. Entonces, este segmento lo rotamos alrededor del eje Y. Este segmento se rota alrededor del eje Y. Y cuando se rota alrededor del eje Y, él genera un cilindro hueco. Se genera un cilindro hueco de volumen diferencial de B. Este diferencial de X nos va a generar un diferencial de volumen. Este segmento, que es un poco ancho, que podemos llamar también, si quieren, diferencial de área. Este diferencial de área, al rotar alrededor del eje Y, nos va a generar un diferencial de volumen. Este diferencial de volumen tiene volumen 2pi por R. 2pi por R por H. R y H son cantidades que dependen de X. R es el radio interno del cilindro hueco. H es la altura de la pared cilíndrica.
y esto debemos multiplicarlo por el ancho de la pared cilíndrica para tener el volumen de este cilindro hueco. R es la distancia de X al eje de rotación. ¿Sí? Esto es 2pi por X menos el eje de rotación que es 0, X menos 0. Y la altura es la distancia entre la función que delimita la región por arriba y la función que delimita la región por abajo. La función que delimita la región por arriba es la función 2 menos x cuadrado. Y la que la delimita por debajo es x cuadrado. Entonces tengo 2 menos x cuadrado, que es la función de arriba, menos x cuadrado. Y esto lo he de multiplicar por el diferencial de x. Así que aquí tengo 2pi por x por 2 menos 2x cuadrado por diferencial de x, es decir, 2pi por 2x, vamos a ver acá de una vez 4pi, si no estamos haciendo el del payaso. 4pi por x, lo puedo dejar como x por 1 menos x cuadrado, pero esta es la función que vamos a integrar y es más fácil integrarla así. X menos x cubo por diferencial de x. Entonces, el volumen que lo obtenemos integrando el diferencial de volumen entre 0 y el punto de intersección, la abscisa del punto de intersección de ambas gráficas es 1. El volumen es la integral entre 0 y 1 de el diferencial de volumen, ¿sí? Esto es 4pi por la integral de 0 hasta 1 de x menos x a la 4, menos x al cubo, perdón. X a la 4 viene después. Y esto es 4pi por x cuadrado medios menos x a la 4 cuartos evaluado entre 0 y 1. O sea, esto es un medio menos un cuarto. Un cuarto por 4pi nos da como resultado pi. Ese es el volumen del objeto que obtenemos cuando rotamos esa región alrededor del eje vertical, del eje Y. A ver. Ok, de nuevo noticias. Lo que les leí anteriormente estaba en la página de la FEPON y hay más información. Dice que la notificación por correos y Keybooks se realizará en las próximas horas y que el calendario académico se modifica siendo el último día de clase el 24 de septiembre. El 24 de septiembre es 6, 17, 18, el jueves de la semana próxima. Bien. Déjenme ver. Esto es por el permiso para un plantón que se ha propuesto para los días 16, 17 y 18, pero todavía no tengo ninguna información sobre el examen que seguramente se correrá, se desplazará hasta el último día de clase como estaba previsto. No digo que vaya a ser así, pero es una posibilidad. Y bueno, como decía, si tengo nueva información, se las haré llegar en cuanto la tenga. A ver, volviendo a nuestro tema. Antes de continuar con el próximo ejemplo, quiero mostrarles que este volumen también se puede calcular usando discos. Este volumen
se puede calcular usando discos. Observen la región. Voy a hacer otra vez el dibujo. Pero trataré de ponerme menos quisquilloso con el dibujo esta vez. Dos. A ver. Voy a poner uno aquí. Acá. Este es uno y este es uno, para que podamos ver con más facilidad la forma de la región. Tenemos una parábola que viene por aquí hasta acá. Tenemos otra parábola que viene por aquí hasta acá. Esta parábola es la parábola 2 menos x cuadrado. Y esta es la parábola x cuadrado más 1. Entonces, observen que esto divide nuestra región en dos regiones. Entonces, si nosotros despejamos x en este caso, tenemos paso el x por allá, me queda x cuadrado igual a 2 menos y, entonces de acá tengo que x es la raíz cuadrada de 2 menos y, tomando la parte positiva. Por otra parte, si y es x cuadrado más 1, de acá obtenemos que x es la raíz de y menos 1. También la parte positiva, estamos tomando, estamos en valores positivos de x. Entonces, esta región la podemos describir como la unión de dos regiones. La región R1 son los pares XY, tales que Y está entre 1, no, ya, estoy equivocando de función acá. Era la función x cuadrado, no. Había un problema donde era x cuadrado más 1 y no sé por qué me vino ese problema a la cabeza y era, a ver, así que esto no es más sencillo todavía. Y es x cuadrado, entonces x raíz de y. Entonces fíjense, tengo la región del plano donde x, está entre 0 y 1. Y x está acotado por encima por raíz de y. Está acotado por debajo por 0. Entonces es una región que estoy dando en función de y. Tengo una segunda región que tiene a y acotada inferiormente por 1 y superiormente por 2. Y superiormente está acotada por 2 raíz de y x menor o igual que 2, la raíz de 2 menos y x es mayor o igual que 0. Entonces, estas dos regiones, al rotar, generan dos sólidos y el volumen del sólido total es la suma de los volúmenes. Lo interesante es que en cada una de estas regiones yo tengo un diferencial de volumen diferente. Entonces, en la región 1, fíjense cuál sería el diferencial de volumen. Vamos a separar aquí. Región 1, región 2. Región 1.
diferencial de volumen. ¿Cómo hallo el diferencial de volumen ahí? Me busco un Y entre 0 y 1. Sea Y un elemento de 0, 1. Y sobre ese elemento de 0, 1 dentro de la región, yo marco mi segmento, mi diferencial de área. Ese segmento lo hago girar. Fíjense que cuando lo giro, el resultado es un disco. Ahora, ¿cuál es el radio de ese disco? El radio de ese disco, evidentemente, depende de Y. Mientras, si yo me voy más hacia abajo, hacia 0, el radio se va haciendo más pequeñito. Si me voy acercando a 1, el radio se va acercando a 1. Entonces, el diferencial de volumen está dado de esta forma. Eso es pi por el radio al cuadrado. Pero el radio al cuadrado, vamos a escribir primero radio al cuadrado, que depende de Y. ¿Sí? Por la altura del disco. ¿Pero cuál es la altura del disco? Diferencial de Y. Recuerden que estoy tomando un segmento que tiene un cierto grosor, y ese grosor, como estoy tomando el segmento horizontal, ya no es el de X, sino el de Y, diferencial de Y. Entonces es pi por el radio del disco por la altura del disco o el ancho del disco, que es de Y. Y eso, en este caso, ese R cuadrado, fíjense, es la distancia entre la función de X que me acota por el lado derecho de la figura y, en este caso, el eje de giro. El eje de giro es el eje Y. Entonces, esto es pi por la raíz de Y al cuadrado. Es decir, Y por el diferencial de Y. Este es mi diferencial de volumen. Pi por Y por diferencial. Y el volumen de la región 1, que vamos a llamarlo volumen 1, es la integral entre 0 y 1 del diferencial de volumen. Es decir, pi por la integral de 0 a 1 de Y. Y esto es simplemente pi medio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Vamos a la región 2. En la región 2, ¿cómo hallamos el diferencial de volumen? Pues tomamos un Y entre 1 y 2, que es donde está la región 2. Y ese Y, un Y por acá, digamos, aquí, un Y cualquiera. En ese Y vamos, perdón, sobre ese Y vamos a dibujar un segmento dentro de la región, pero desde luego un segmento con una cierta área, un segmento con un cierto grosor. No quedó bien. Vamos a volver a dibujar esta cosa. Un segmento, decía, un cierto grosor. Ese segmento lo giramos. Cuando gira toda la región, ese segmento gira también y define, como pueden ver, un disco. Y el volumen de ese disco es justamente mi diferencial de volumen en esta región, es decir, mi dB. Y tomamos un segmento
de ancho de Y segmento de ancho de Y sobre este Y dentro de la región. Cuando este segmento rota, produce o describe un disco de volumen dB. Perdón. Y este volumen, de diferencial de volumen, es pi por el radio del disco. Fíjense, el radio del disco es la distancia entre el eje Y y la función que limita la región por el lado derecho, es decir, entre el eje Y y la función raíz de 2Y. Entonces eso es el radio raíz de 2Y. Pi por el radio al cuadrado de Y por el ancho del disco. El radio habíamos dicho que era raíz de 2 menos Y. Entonces esto es raíz de 2 menos Y elevado al cuadrado por de Y. Y esto es simplemente pi por 2 menos Y por diferencial de Y. Y el volumen lo obtengo integrando el diferencial de volumen entre 1 y 2. Diferencial de volumen. Es decir, integrando pi, multiplicando pi por la integral de 1 a 2 de 2 menos Y con respecto de Y. Y el resultado de esa integral es 2Y menos Y cuadrado medios entre 1 y 2. Cuando nosotros efectuamos, cuando evaluamos y restamos, etc., queda que eso es exactamente pi medios. Entonces, esto es el volumen 1, digamos. Este es el volumen 2, disculpen. Y el volumen de la región 1 era el volumen 1. Entonces, el volumen total, que es el volumen 1 más el volumen 2, es pi medios más pi medios, eso es pi, que es exactamente el número que hemos encontrado cuando hemos calculado el volumen de esta región usando cascarones cilíndricos. Bueno, son las 5:32, no hemos tomado ninguna pausa. Vamos a tomar una pausa de unos 5 minutos. Por favor, levántense de la silla. Es recomendable levantarse de la silla por lo menos 5 minutos cada hora. Tomen agua, etc. Entonces son las 5:33. A las 5:38 continúo con un ejemplo que me parece muy interesante porque consiste en calcular el volumen de una misma región, pero rotada de diversas maneras. Entonces ilustra, recoge bastante bien lo que hemos hecho entre ayer y hoy. Entonces, ya continuamos. Bien, listo, continuamos. Decía que hay un ejemplo que quiero hacer. El ejemplo 3. Porque resume bastante bien lo hecho entre ayer y hoy. Y dice lo siguiente. En cada caso, formule y evalúe la integral con el volumen del sólido que resulta
al rotar la región escribo acá explícitamente. Tengo la región formada por los puntos del plano, tales que X es no negativo y Y está acotada inferiormente por 0 y superiormente por la función 3, o por la gráfica de la función 3 más 2x menos x cuadrado. Región esta, escrita acá, alrededor de 1, bueno, A, el eje X, B, el eje Y, C, la recta Y igual a menos 1 y D, la recta X igual a 4. Fundamental acá es plantear las integrales. ¿De acuerdo? Fundamental no es caray, me estoy preguntando si se está grabando bien el audio. Espero que sí. Bueno. Entonces tengo una región y la voy a rotar alrededor de 4 ejes de rotación distintos y me va a dar volúmenes, me va a dar sólidos diferentes en cada caso. En cada caso tengo que calcular el volumen del sólido. Lo fundamental acá es plantear la integral. Se supone que, bueno, ya ustedes saben calcular una integral definida, de manera que lo importante es que planteemos la integral, ya calcularla, bueno, una cosa que se supone sabemos hacer, no es una cosa secundaria, pero el énfasis debemos ponerlo en esa parte, como plantear la integral. Entonces, primero dibujemos la función. Esta, antes de comenzar, ¿no?, a rotarla, primero esbozamos la región. Para eso, un segundo que por aquí me llega un mensaje que seguramente tiene que ver con la información bien. Entonces, decía que primero usamos la región y para ello es de mucha utilidad hacer lo siguiente. Fíjense que la función, la gráfica de la función 3 más 2x menos x cuadrado delimita la región por encima. Está definida como los elementos, los pares con coordenada x no negativa y coordenada y no negativa limitada por encima por 3 más 2x menos x cuadrado. Esto delimita la región. Tenemos que dibujarlo. Bueno, fíjense, este polinomio, este trinomio, si completamos cuadrados, lo podemos escribir de esta forma. Esto es menos x menos 1 al cuadrado más 4. Estamos acá completando cuadrados. ¿Por qué eso es útil? Porque ya este cuadrado no lleva centro. No sé por qué puse eso ahí.
Parece que a veces me da problemas el driver de la mano, el driver de la impresora, ¿no? El driver que controla la mano y escribe lo que le parece. Entonces decía que, ¿de qué nos sirve esto? Pues nos sirve de mucho, porque fíjense que esto nos permite esbozar la gráfica de una forma bastante más eficiente que por la forma usual. Es decir, que por la forma de derivar, etcétera. Nos permite hacer una gráfica bastante buena en realidad, porque nos dice dónde está el vértice de la parábola. A ver, esto, si lo hagamos así, 1, 2, 3, 4 por acá, 1, 2, 3, 4, digamos. Bueno, fíjense, esta parte, x menos 1 al cuadrado, me da la parábola x al cuadrado desplazada una unidad a la derecha. Con el signo menos, es la parábola menos x cuadrado desplazada una unidad a la derecha, es decir, una parábola que tiene vértice en el punto 1, 0 y las ramas abren hacia abajo. Cuando le sumo 4, el vértice lo tengo todavía en un punto de coordenada x igual a 1, pero ahora está en el punto 1, 4. Este es el vértice de la parábola. Esa parábola, por otro lado, cuando x se hace 0, nos da 3 porque es 4 menos 1, entonces viene así. Y también haciendo un poquito de trampa, factorizando, la factoré por aquí aparte. Una de las raíces está acá en 3. Entonces, ya viene así. Mal, mal, mal. Región, casi. A ver, vamos a intentarlo una vez más. En papel incluso me sale más fácil, pero acá no estoy muy acostumbrado. Más o menos así la región. Disculpen que salió un poco torcida la parábola, pero bueno, por el espacio también. Como no tengo tanto espacio acá en la tabla para dibujar, pues eh, resulta un poco más difícil manejar el lápiz. Cuestión de costumbre. Entonces, observen que hay varias puedo hacer es lo siguiente. Voy un momento a GeoGebra, grafico la función rápido y la vuelvo a traer. Hace falta que comparta la pantalla porque esto es muy rápido. Eh, 3 más 2x menos x cuadrado. Y dejo suficiente espacio, bueno, acá. Mejor hago eso. Es más o menos así. Entonces, primero, esta región la vamos a rotar alrededor del eje X. Voy a buscar una imagen que me desperdicie menos espacio. Un momento. Esto lo ruedo un poco hacia abajo.
sirve para la parte A. Ahora sí. Este es un esbozo de la gráfica. Como pueden ver, pues es la misma que les había puesto, pero mucho mejor dibujada. Bien, entonces hacemos la parte A. Rotar alrededor del eje X. Entonces, para tener un elemento de volumen acá, tomamos un X cualquiera. Entre 0 y 3 sobre este X, tomamos un segmento en la región, un segmento en la región de ancho de X. Y ese segmento lo rotamos alrededor del eje de rotación, es decir, en torno al eje X. Y rotamos este segmento de aquí entre comillas. Rotamos el segmento alrededor del eje X. Cuando hacemos esto, queda un disco. Este disco tiene volumen de B. Queda un disco de volumen dB, donde dB es pi por el radio al cuadrado por el de x, y este radio está dado justamente por la distancia entre el eje x y la gráfica de la función. Es decir, este dB es pi por la función 3 más 2x menos x cuadrado al cuadrado por diferencial de x. Ese es mi diferencial de volumen. De manera que la integral es mi volumen, perdón, la integral entre 0 y 3 del diferencial de volumen es simplemente pi por la integral de 0 a 3 de 3 más 2x menos x cuadrado al cuadrado. El resultado de esta integral es 333 quintos de pi. Después veamos, me interesaría ver más el caso B y el caso, los 4 casos son importantes. Vamos a ver el caso B. Aquí vamos a rotar nuestra gráfica alrededor del eje Y. ¿Cómo calculamos acá el de B? Simple. Vamos a un punto X arbitrario entre 0 y 3. Y
tomamos nuestro segmento de ancho de X sobre este X dentro de la región. Lo cogí justo ahí en 1, pero bueno, por acá mejor. Aquí. Ahí tenemos nuestro segmento de ancho de X, que está justo encima de X y que está dentro de la región. Cuando rotamos este segmento, obtenemos un cilindro hueco. Y ese cilindro hueco, ¿qué volumen va a tener? Va a tener volumen dB. dB va a ser el radio de rotación. El radio, fíjense, es esta distancia. La distancia entre el eje de rotación y X. El radio, obviamente, depende de X. Multiplicamos el radio por 2πr, tenemos la longitud de la circunferencia. Aquí tenemos la altura, que también va a depender obviamente de X. Entonces, el diferencial de volumen va a ser 2πr por r de X. Por la altura, que depende de X, por el ancho de la pared cilíndrica, que es diferencial de X. R, que es la distancia entre X y el eje de giro, es evidentemente X. Y la altura es el valor de la función en X. Es decir, 3 más 2x menos x cuadrado. 3 más 2x menos x cuadrado por diferencial de X. Entonces, mi volumen, que es la integral entre 0 y 3 de mi diferencial de volumen, es 2pi por la integral de 0 a 3 de 3x más 2x cuadrado menos x cubo diferencial de X. Y esta integral da como resultado 45 pi medio. La pregunta C nos pide, me quedan apenas 2 minutos. Ese tiempo creo que no tengo oportunidad de completar esto. Háganlo por su cuenta y si tienen alguna dificultad tratando de plantear la integral, entonces avisen. Me escriben en el foro, me escriben un mensaje. Las actividades presenciales, como les dije, parecen estar suspendidas hasta el martes de la semana que viene. Martes, miércoles y jueves de la semana que viene van a sustituir a estos 3 días de esta semana. Pero, obviamente, y las tutorías también están suspendidas, pero obviamente ustedes pueden preguntar, pueden consultar si tienen dudas. Lo ideal sería que, ya que seguramente se pospondrá el examen, ustedes aprovechen estos días extra para estudiar. Así que espero que
durante lo que resta de semana, pues hagan preguntas. Hay suficientes preguntas que les surjan cuando estén estudiando. Si no hacen preguntas, probablemente porque no están estudiando mucho. Eh, ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna observación? Profe, disculpe, las clases que graba están en el Microsoft Stream. No. Está en YouTube. Yo he ido subiendo los enlaces al aula virtual. A veces un poco más lento que otras veces. Depende mucho de las condiciones del internet y de otros factores. No les estoy subiendo stream. A mí me gusta más YouTube. Lo subo ahí, entonces. Disculpe, profe, ¿el Sí, examen desde qué tema en específico va a ir? el examen. Bueno, debería ser toda la parte de integración. Integración y aplicaciones. Hasta cálculo de longitud de una curva. Hasta ahí. Gracias, profe. Nada, En caso de que haya algún cambio del examen, usted nos notifica por el Teams. por supuesto. Ya, Inge, gracias. Probable que sí habrá cambio en la fecha del examen, porque aunque no estoy viendo que se hable del 21, pues todo apunta a que las actividades van a quedar suspendidas hasta el martes de la semana que viene. Pero cualquier novedad ya se las comunicaré por el Teams. A mí no me ha llegado ningún correo oficial con esta información, pero bueno, igual estoy aquí pendiente de la situación, monitoreándola. Les avisaré cualquier cosa. Bien, entonces, es todo por el momento. Recuerden que pueden hacer preguntas cuando necesiten hacerlas. Bueno, si es en algún horario en que no puedo responder, ya responderé luego. Trataré de que no pase mucho rato entre que hagan la pregunta y venga la respuesta. Entonces, gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde.